Capítulo 1. El despertar del alma. La vida no nos pregunta si estamos listos para ella. Amanece, y con el amanecer llegan los sonidos que nos empujan a existir, el reloj que marca la hora, las voces que reclaman nuestra atención, la memoria que nos recuerda quiénes fuimos ayer. Y sin embargo, en medio de ese ruido incesante, existe un silencio que clama por ser escuchado, el de nuestra alma. Ese silencio no es vacío. Es llamado. Es la chispa que Edison perseguía en la penumbra de su taller cuando, noche tras noche, luchaba contra el fracaso hasta ver brillar la primera bombilla. Es el mismo silencio que Lincoln sintió en su pecho cuando parecía derrotado por la vida misma, pérdidas familiares, elecciones fallidas, bancarrotas, pero eligió levantarse una y otra vez hasta convertirse en el líder que sostuvo a una nación fracturada. Ese silencio es tuyo. Está dentro de ti ahora mismo. Es el murmullo que te recuerda que no naciste simplemente para sobrevivir, sino para encender tu propia antorcha y caminar con ella en la oscuridad. La felicidad no se esconde en lo externo, no se negocia con los caprichos de la fortuna, ni se compra con oro ni títulos. La felicidad es un arte de resistencia, un arte de lucidez, una revolución silenciosa que comienza en la mente y florece en el corazón. Mira alrededor. El mundo te ofrece 1000 razones para distraerte, para creer que eres insuficiente, para convencerte de que tu vida será plena cuando llegues a cierto lugar, cuando tengas cierta cantidad, cuando seas visto de cierta forma. Pero todos esos espejismos se deshacen en cuanto los alcanzas. La riqueza, sin propósito, se convierte en vacío. El reconocimiento, sin amor propio, se convierte en cadena. El poder, sin paz, se transforma en prisión. Entonces, ¿qué queda? Queda el centro. Queda la raíz. Queda la decisión interior de ser feliz aquí, ahora, incluso en medio de la tormenta. Porque si esperas a que todo esté en orden para abrir tu sonrisa, jamás sonreirás. Si esperas a que el mundo se incline ante ti para sentir gratitud, morirás sin haber agradecido un solo día. La vida es demasiado breve para delegar la felicidad a las condiciones externas. ¿Acaso Disney esperó a tener éxito para soñar? ¿Acaso Ford esperó a tener la aprobación de los banqueros para desafiar la industria y poner un coche en cada hogar? No. Ellos soñaron en la escasez, en el rechazo, en la duda de los demás. Y ahí, precisamente ahí, comenzó la semilla de su grandeza. Tú y yo no necesitamos palacios ni coronas para vivir con plenitud. Lo que necesitamos es la claridad de entender que cada respiración es un milagro irrepetible, que cada latido es una oportunidad que se nos concede una sola vez. El tiempo no nos pide permiso para marcharse. El reloj avanza, y con cada segundo que se fuga, un fragmento de eternidad se derrama sobre nosotros. La pregunta es, ¿qué haremos con ese fragmento? Felicidad no es ausencia de dolor, sino capacidad de danzar en medio de él. No es ausencia de problemas, sino presencia de sentido. No es el lujo de tenerlo todo, sino el arte de agradecer lo suficiente. El mismo Carnegie, que acumuló fortunas inconmensurables, descubrió tarde que su verdadera riqueza no estaba en el acero que moldeaba naciones, sino en el servicio que podía ofrecer a otros. Su legado más grande no fueron los rascacielos, sino las bibliotecas que regaló a generaciones que aún no habían nacido. La felicidad comienza donde termina la ilusión del control. Nadie puede controlar los vientos de la vida, pero todos podemos decidir cómo orientar nuestras velas. Y esa es la grandeza que se nos ha otorgado, la capacidad de elegir nuestra actitud frente a lo inevitable. Hoy, quizás, tu vida no se parece a lo que imaginaste. Quizás cargas heridas, deudas, ausencias. Quizás miras el futuro con incertidumbre. Pero escucha esto, el dolor que llevas no es una sentencia, es un maestro. Las pérdidas no son un final, son un recordatorio brutal de que cada instante es valioso. La oscuridad que sientes no es la muerte de tu luz, sino la prueba de que aún arde en ti una llama que se niega a apagarse. Piensa en esto, hubo un tiempo en que el mundo entero creyó que volar era imposible. Que el hombre estaba condenado a caminar con los pies pegados a la tierra. Y sin embargo, dos hermanos, los Wright, se atrevieron a mirar al cielo y decir, ¿por qué no? Eso es la felicidad, mirar al cielo incluso cuando tus alas aún no existen, y sonreír porque dentro de ti sabes que algún día volarás.
Ser feliz en todas partes no significa ignorar la dureza del mundo. Significa reconocerla y aún así decidir que no robará tu paz. Significa ver la herida y aún así decidir que no robará tu gratitud. Significa escuchar el ruido, pero elegir responder al silencio poderoso del alma que te llama a vivir con dignidad, con pasión, con amor. Y aquí, en este primer paso de nuestro viaje, quiero que sientas esto con cada fibra de tu ser. No necesitas esperar nada más para comenzar. La felicidad no está en otro lugar, en otro tiempo, en otra versión de ti. Está aquí. Está en tu respiración. Está en tu capacidad de elegir. Está en el coraje que tienes para abrir los ojos y decir, este día, aunque la vida sea difícil, será mío. Así empieza el despertar del alma. Capítulo 2. El poder de la mente. La mente humana es el escenario donde se libra la batalla más grande de nuestra existencia, porque aunque el mundo externo esté lleno de obstáculos, aunque la sociedad nos imponga límites, aunque las circunstancias parezcan insuperables, es dentro de la mente donde se decide si avanzamos o nos rendimos, si construimos o destruimos, si vivimos como creadores de nuestro destino o como prisioneros de nuestras dudas. Desde el inicio de la historia, los grandes visionarios comprendieron que antes de transformar el mundo tenían que conquistar su propio pensamiento, porque sin disciplina mental, sin convicción interna, ningún proyecto es posible. Edison, que fracasó más de 1000 veces intentando perfeccionar la bombilla, no lo habría logrado si cada error hubiese erosionado su fe. Lo logró porque en su mente se repetía incansablemente una certeza: no he fracasado, he encontrado 1000 maneras que no funcionan, y cada intento me acerca a la solución. Esa actitud mental fue la verdadera invención, más que la bombilla misma, porque sin ella habría abandonado mucho antes de iluminar la oscuridad de la humanidad. Lo mismo sucedió con Henry Ford, que desafió no solo a la industria, sino también al pensamiento colectivo de su tiempo. Mientras los expertos decían que el automóvil era un lujo inalcanzable para la mayoría, Ford imaginaba un futuro en el que cada trabajador común pudiera conducir su propio vehículo. Pero esa visión, que parecía un delirio, se sostuvo gracias a la convicción inquebrantable que habitaba en su mente. Su riqueza no fue primero material, fue mental. Él comprendió que lo que se concibe con absoluta claridad en el pensamiento puede, con acción perseverante, materializarse en la realidad. Tu mente es tu mayor arma o tu peor enemigo. Es el suelo donde siembras semillas de confianza o de miedo. Si repites en tu interior que no eres suficiente, el universo entero se encargará de darte pruebas de que tienes razón. Si en cambio eliges creer que eres capaz de aprender, de adaptarte, de crecer, entonces todo lo que te rodea comenzará a alinearse con esa visión. No porque la magia exista en el aire, sino porque tu enfoque, tu disciplina, tu energía y tus acciones se moldearán en consecuencia. La mente es el origen de todo triunfo o de toda derrota. Piensa en Abraham Lincoln, un hombre golpeado por la vida en cada etapa. Perdió elecciones, fracasó en negocios, sufrió tragedias familiares insoportables. La mayoría de las personas habrían interpretado esos golpes como señales definitivas de que no estaban destinados al éxito. Pero Lincoln eligió otra narrativa interna. Cada caída era una lección, cada fracaso un entrenamiento, cada pérdida un recordatorio de que aún respiraba y, mientras respirara, aún podía luchar. Esa convicción mental lo llevó a convertirse en presidente de los Estados Unidos y a guiar a su nación a través de su mayor crisis. El campo de batalla decisivo nunca estuvo solo en Gettysburg, estaba en su mente. Hoy, tú también tienes una guerra invisible que librar. Tus pensamientos diarios, esas conversaciones silenciosas que repites en tu interior, determinan si tu vida avanza hacia la grandeza o se estanca en la mediocridad. La felicidad que buscas no es un accidente, no es un premio azaroso que cae del cielo, es una consecuencia de cómo entrenas tu mente para percibir la realidad. Si ves cada dificultad como una amenaza, vivirás en miedo. Si ves cada dificultad como un desafío que fortalece tu carácter, comenzarás a sentir gratitud incluso en medio del dolor. La mente es moldeable, como el hierro ardiente en las manos de un herrero. Los estoicos lo sabían hace siglos. Epicteto, un esclavo romano, enseñaba que aunque no podía controlar su cuerpo encadenado, sí podía controlar sus pensamientos, y en ese control residía su verdadera libertad.
¿Qué mayor prueba de felicidad interior puede existir que la de un hombre privado de todo lo externo y aún así dueño de su paz interna? No subestimes el poder de lo que piensas cada mañana cuando abres los ojos. Si tu primera idea es que la vida es un peso insoportable, tu día entero se teñirá con esa oscuridad. Pero si tu primer pensamiento es que la vida, a pesar de todo, sigue siendo un milagro que se despliega frente a ti, entonces incluso la más pequeña experiencia se volverá motivo de gozo. La diferencia no está en el mundo, está en la mente que lo interpreta. La ciencia moderna lo confirma, la neuroplasticidad demuestra que el cerebro se adapta y cambia según lo que repetimos. Cada pensamiento constante refuerza una ruta, cada emoción sostenida abre un camino en nuestro sistema nervioso. Es decir, cada vez que eliges la gratitud sobre la queja, fortaleces tu capacidad de ser feliz. Cada vez que eliges la esperanza sobre el miedo, entrenas a tu mente a resistir la adversidad. Y cada vez que eliges la disciplina sobre la pereza, grabas en tu mente un patrón que te acerca a tu mejor versión. Mira a tu alrededor, la mayoría de las personas creen que son víctimas de su mente, pero en realidad son los dueños que han olvidado ejercer su poder. El ruido externo, las noticias, las redes sociales, las comparaciones, todo conspira para secuestrar tu atención y programar tu pensamiento. Pero si tú decides, con firmeza, cultivar tu mente con ideas poderosas, con lecturas que nutren, con pensamientos que elevan, entonces tu vida comenzará a cambiar desde adentro hacia afuera. La felicidad en todas partes comienza con un gobierno interior. No se trata de controlar lo incontrolable, se trata de gobernar lo gobernable, tu interpretación, tu enfoque, tu manera de pensar. Esa es la verdadera soberanía que ningún político ni ninguna circunstancia puede arrebatarte. Recuerda siempre esto, un hombre puede perder su fortuna, su reputación, incluso su salud, pero si mantiene viva la claridad de su mente y la fuerza de sus pensamientos, aún puede reconstruirlo todo. Carnegie, que levantó imperios de acero, sabía que la riqueza podía desaparecer en un día, pero la mentalidad que lo había llevado a crearla jamás podría serle arrebatada. Esa mentalidad era su mayor tesoro. Por eso, si quieres ser feliz incluso cuando la vida es difícil, empieza por entrenar tu mente para no ser esclava de lo externo, sino maestra de lo interno. Aprende a observar tus pensamientos sin juzgarlos, a dirigirlos como un arquitecto dirige sus planos, a transformarlos como un alquimista transforma el metal en oro. Porque en la medida en que gobiernes tu mente, gobernarás tu vida. Y esa, querido oyente, es la primera gran conquista hacia la felicidad, la conquista de tu propio pensamiento. Capítulo 3. La claridad que ilumina el camino. En el viaje de la vida, la mente puede ser poderosa, pero de nada sirve su fuerza si no tiene una dirección clara hacia donde avanzar. El ser humano no fracasa por falta de energía, sino por falta de claridad. Imagina un barco con velas fuertes, un capitán valiente y marineros dispuestos a remar, pero sin rumbo trazado en el mapa. Ese barco no llegará a puerto alguno, dará vueltas en círculos hasta que las tormentas lo hundan. Así vivimos muchos, con talento, con deseos, con posibilidades inmensas, pero sin claridad sobre hacia dónde dirigir cada esfuerzo. La claridad es el faro que separa a los que vagan de los que conquistan, a los que se dispersan de los que construyen legados. Piensa en Walt Disney, un joven dibujante que en su primera empresa terminó en la ruina, que fue despreciado por editores que le decían que no tenía imaginación, y que incluso perdió los derechos de su propio personaje Oswald. Cualquier otro habría interpretado eso como una señal de que debía abandonar el camino. Pero Disney tenía una claridad interna tan firme que ni las bancarrotas ni las traiciones pudieron desviarlo. Su visión era cristalina, construir un universo de historias que despertaran esperanza y alegría en los corazones. Esa claridad le dio la fuerza para persistir, y de ella nació un imperio de sueños que hoy sigue vivo décadas después de su muerte. Lo mismo sucedió con Andrew Carnegie, que desde niño trabajó en fábricas textiles respirando el polvo del carbón y viendo la pobreza devorar a su familia. Podría haberse resignado a esa miseria, pero en su interior existía una claridad brutal. Algún día saldré de aquí, no solo para mí, sino para construir algo tan grande que transforme la vida de millones. Esa visión lo sostuvo mientras otros se quebraban bajo la carga. No era la fuerza física lo que lo hacía seguir, era la claridad de propósito que lo impulsaba.
Y aquí surge la pregunta inevitable, ¿tienes tú esa claridad? ¿Sabes hacia dónde estás caminando o simplemente te mueves porque los demás se mueven? La mayoría vive arrastrada por corrientes ajenas, atrapada en rutinas automáticas, como hojas llevadas por el viento. Se despiertan, trabajan, pagan deudas, se quejan, duermen y repiten sin detenerse a preguntar, ¿qué quiero realmente construir con esta vida que se me ha dado? Sin claridad, la mente más brillante se desperdicia, y la energía más fuerte se dispersa en mil direcciones sin fruto. La claridad no es un lujo, es una necesidad espiritual. Sócrates lo entendía cuando proclamaba que una vida sin examen no merece ser vivida. Examinar la propia vida es el primer paso para despejar la neblina y revelar el camino. No se trata de tener todas las respuestas, porque nadie las tiene. Se trata de saber con honestidad brutal lo que realmente te importa, lo que realmente deseas, lo que realmente estás dispuesto a sacrificar. Sin ese norte, serás como un arquero disparando flechas al vacío. Piénsalo, Thomas Edison no dijo «quiero ser exitoso», porque esa palabra es demasiado difusa. Su claridad era concreta, quería iluminar al mundo. Ford no dijo «quiero dinero», dijo «quiero que cada familia pueda moverse libremente en su propio automóvil». Lincoln no dijo «quiero poder», dijo «quiero preservar la unión de mi nación». La claridad de cada uno no solo los sostuvo, los definió. Y es esa definición la que diferencia a los que son recordados de los que son olvidados. Ahora bien, alcanzar claridad no es un proceso cómodo. Implica mirar de frente a tus contradicciones, tus deseos superficiales, tus excusas y tus miedos. Implica despojarte de lo que los demás esperan de ti y atreverte a responder la pregunta más peligrosa de todas: ¿qué quiero yo? La mayoría huye de esa pregunta porque obliga a tomar responsabilidad. Es más fácil culpar al destino, a los padres, a la sociedad, que reconocer que tú mismo no te has atrevido a definir tu camino. Pero sin claridad no hay felicidad auténtica. Puedes acumular logros, objetos, experiencias, pero siempre sentirás un vacío, porque no sabrás para qué. Ese es el drama de muchos millonarios que, al final de su vida, descubren que vivieron acumulando riquezas que jamás llenaron su espíritu. Es el drama de quienes buscan constantemente distracciones porque no soportan el silencio en el que se revela la verdad de su desorientación. La claridad, en cambio, te da una brújula. No elimina las tormentas, pero te da dirección para atravesarlas. No elimina los fracasos, pero les da un sentido. No elimina el dolor, pero lo transforma en maestro. Con claridad, hasta el sufrimiento adquiere propósito, porque sabes que forma parte del camino hacia lo que has decidido construir. Mira la historia de los hermanos Wright. Antes de que volaran, hubo decenas de intentos fallidos de otros inventores que soñaban con conquistar el cielo. Muchos abandonaron, otros murieron en accidentes, y la mayoría se rindió. Pero los Wright tenían una claridad que no se apagaba: querían volar. No como metáfora, no como sueño infantil, sino como una misión concreta. Esa claridad les permitió soportar las burlas, los rechazos de las instituciones científicas, las caídas y los fracasos técnicos. Y gracias a esa claridad, el mundo cambió para siempre. La felicidad que buscamos no se encuentra vagando sin rumbo, se encuentra caminando con propósito. El hombre o la mujer que sabe hacia dónde va, aunque aún esté lejos de llegar, ya siente un gozo distinto. Porque la claridad ilumina incluso el presente, aunque el destino todavía no se haya alcanzado. Es como un viajero en el desierto que, al divisar un oasis en el horizonte, siente renovarse sus fuerzas aun cuando todavía le falten kilómetros por recorrer. La visión lo sostiene más que el agua misma. Pero quiero que entiendas algo: la claridad no es un estado permanente, es un hábito. Hay que renovarla constantemente, porque la vida cambia, los deseos evolucionan, las circunstancias se transforman. Por eso necesitas momentos de introspección, de silencio, de escritura, de conversación honesta contigo mismo. Necesitas apartar el ruido y preguntarte: ¿estoy caminando hacia lo que me importa o simplemente corriendo detrás de lo que me distrae? La claridad también requiere valentía, porque una vez que descubres lo que quieres, ya no puedes esconderte detrás de excusas. Ya no puedes decir «no sabía»,
Porque tu visión te obliga a actuar, y actuar implica riesgo, esfuerzo, disciplina. Muchos prefieren vivir en la nebulosa porque allí se justifican sus miedos. La claridad desnuda esas mentiras y te enfrenta a tu verdadero potencial. Así que, si de verdad deseas ser feliz en todas partes, incluso en medio de la dificultad, empieza por encender el faro de la claridad dentro de ti. No esperes a que el mundo te lo dé, porque el mundo solo refleja lo que tú decides. Pregúntate, anótalo, reflexiona. ¿Qué significa para mí una vida bien vivida? ¿Qué quiero entregar antes de que la muerte venga a reclamarme? ¿Qué legado deseo dejar, aunque nadie pronuncie mi nombre? Cuando tengas esas respuestas, aunque sean parciales, habrás dado un paso gigantesco hacia la libertad interior. Porque el hombre claro, aunque tropiece, siempre se levanta en la misma dirección. El hombre claro, aunque fracase, nunca se siente perdido, porque su brújula sigue intacta. Y el hombre claro, aunque el mundo se derrumbe, encuentra motivos para sonreír, porque su felicidad no depende de lo que sucede fuera, sino de la certeza de lo que persigue dentro. Capítulo 4. La visión que precede a la realidad. Todo lo que hoy llamamos mundo moderno, todo lo que consideramos avances, comodidades, monumentos o milagros de la civilización, alguna vez existió únicamente como una visión en la mente de un hombre o una mujer que se atrevió a imaginar lo que todavía no era visible para los demás. La electricidad, el teléfono, los rascacielos, los aviones, las naves espaciales, los trasplantes de órganos, los sistemas digitales, todo aquello que hoy nos parece cotidiano nació primero como una chispa en la mente de alguien que se negó a aceptar las fronteras de lo posible. Y esa es la esencia de la visión, ver lo que aún no existe, contemplar lo invisible con la misma certeza con la que otros contemplan lo tangible, y sostener esa imagen hasta que el mundo externo se vea obligado a rendirse ante ella. La visión no es un pasatiempo, no es una fantasía superficial, la visión es el principio de toda creación humana. Si la claridad es el faro que ilumina la dirección, la visión es la imagen que llena de fuerza cada paso, es la película interna que proyecta un futuro posible en la pantalla de la mente. La visión es lo que permitió a Martin Luther King pronunciar las palabras inmortales y Have a Dream, no como un deseo ingenuo, sino como una convicción tan intensa que arrastró a millones hacia un cambio histórico. Él no estaba describiendo lo que veía frente a sus ojos, porque lo que veía eran injusticias, cadenas y segregación. Estaba describiendo lo que veía en lo profundo de su espíritu, un futuro donde sus hijos no serían juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Esa visión, repetida, proclamada, defendida, encendió corazones que parecían apagados y dobló el curso de la historia. Lo mismo sucedió con Nikola Tesla, quien, mientras otros se limitaban a mejorar inventos existentes, se atrevió a ver ciudades enteras iluminadas por corriente alterna, energía transmitida sin cables y un mundo interconectado mucho antes de que la tecnología pudiera sostenerlo. Lo llamaban loco, lo ridiculizaban, lo abandonaban financieramente, pero su visión era tan intensa que lo consumía incluso en la pobreza. Tesla entendió algo que muchos olvidan: el hombre verdaderamente visionario no busca únicamente validación externa, porque su recompensa está en ver lo invisible con tal claridad que incluso si muere incomprendido, habrá sembrado las semillas que otros cosecharán. La visión es la raíz del progreso humano, y también lo es de la felicidad personal. Porque la felicidad, cuando es profunda, no se reduce a placeres momentáneos, sino a la sensación de caminar hacia una visión que trasciende la banalidad. Una vida con visión es una vida con horizonte. Sin visión, el alma se marchita, incluso aunque las manos estén llenas de objetos. El trabajador que solo vive esperando el próximo fin de semana, sin una visión mayor que guíe sus esfuerzos, se convierte en prisionero del tedio. Pero aquel que tiene una visión, incluso en medio del trabajo más humilde, siente que cada tarea se conecta con un destino superior, y eso transforma la rutina en rito. Abraham Lincoln lo sabía cuando dijo que la nación no podía seguir medio libre y medio esclava, que era inevitable una definición clara del futuro. Su visión de una unión indivisible lo sostuvo en los días más oscuros de la guerra civil, cuando parecía que todo se desmoronaba. Sin esa visión, habría cedido al cansancio, pero su mente estaba ocupada con una imagen más grande que él mismo. Esa es la naturaleza de la visión, va más allá de la comodidad individual,
Abraza un propósito que da sentido incluso al sacrificio. La pregunta que debes hacerte es, ¿qué visión sostiene tu vida? No hablo de metas superficiales, no hablo de acumular dinero, ni de comprar un automóvil, ni de mudarte a una casa más grande. Esas cosas son objetivos, sí, pero no son visiones. La visión es más grande, más profunda, más duradera. Es el mapa maestro que justifica los objetivos, el fuego que ilumina las madrugadas de trabajo y las noches de desvelo, la melodía que acompaña cada derrota y cada triunfo. La visión no muere con un fracaso, porque no depende de un único intento, la visión vive en la continuidad de los intentos hasta que el mundo entero se alinea con ella. Muchos se quejan de que su vida carece de sentido, pero no es la vida la que carece de sentido, es su falta de visión lo que los deja vacíos. Cuando no tienes visión, te vuelves esclavo de las visiones de otros, trabajas para sueños ajenos, consumes la vida en distracciones fabricadas por quienes sí tuvieron una visión clara. Pero cuando descubres la tuya, el mundo deja de ser un campo de obligaciones y se convierte en un escenario de construcción. La historia está llena de ejemplos. Henry Ford, al imaginar una línea de montaje capaz de producir automóviles accesibles para todos, no solo cambió la industria, cambió la forma en que la gente concebía el trabajo, el transporte y la libertad de movimiento. Su visión iba más allá de fabricar coches, era la visión de democratizar la movilidad. Y aunque los banqueros lo despreciaron, aunque los competidores lo ridiculizaron, su visión lo sostuvo. Lo mismo podemos ver en Disney, que no solo quería películas. Su visión era un mundo donde la imaginación se materializara, donde las familias pudieran entrar en un parque y vivir dentro de un sueño. Esa visión parecía absurda, parecía infantil, pero era tan poderosa que sobrevivió a los rechazos, a la ruina económica y a los miedos. Hoy millones caminan en Disneylandia y viven lo que un día solo existió en la mente de un soñador. Esa es la grandeza de la visión. Que lo que hoy parece imposible, mañana es cotidiano, y lo que hoy parece locura, mañana es historia. Por eso, si quieres ser feliz incluso cuando la vida es difícil, necesitas una visión que te sostenga en las noches oscuras, una imagen tan clara de tu destino que las tormentas no puedan arrancártela del pecho. No importa si los demás la entienden, no importa si se burlan, no importa si aún no sabes cómo lograrla, lo importante es que la sostengas con firmeza, porque esa visión será tu combustible en la escasez, tu esperanza en la pérdida y tu victoria en la batalla. Ahora bien, tener visión requiere responsabilidad, porque no basta con soñar, hay que alimentar ese sueño con acción diaria. La visión sin acción se convierte en fantasía, pero la visión sostenida con disciplina se convierte en destino. Tesla tuvo visiones que otros concretaron después de su muerte, Edison tuvo visiones que materializó en vida gracias a su obstinación, Ford convirtió su visión en acero y ruedas que cambiaron el mundo. La diferencia no fue la grandeza de la visión, sino la perseverancia con que la defendieron. Entonces, hazte esta pregunta con seriedad: ¿qué imagen de futuro me sostiene incluso cuando estoy cansado, incluso cuando estoy herido, incluso cuando todo parece perdido? Esa es tu visión. Escríbela, mírala todos los días, repítela hasta que tu mente la grabe como una verdad incuestionable. Porque llegará el día en que la realidad intente convencerte de que es imposible, y en ese momento tu visión debe ser más fuerte que los hechos visibles. Capítulo 5. El propósito que da sentido al dolor. La vida sin propósito es como un cuerpo sin alma, como un barco sin timón, como una lámpara sin fuego. Puedes caminar, puedes trabajar, puedes respirar, puedes incluso acumular riquezas y aparentes logros externos, pero si careces de propósito, todo se vuelve un vacío disfrazado, un ruido sin música, una carrera interminable hacia ninguna parte. El propósito no es un accesorio, es la raíz invisible que sostiene el árbol de la existencia. Sin él, cualquier tormenta lo arranca, cualquier viento lo derrumba, cualquier sequía lo seca. Muchos confunden propósito con metas o con pasatiempos. Una meta puede ser comprar una casa, lograr un ascenso, viajar a un país lejano, aprender un idioma o ahorrar cierta cantidad de dinero. Todo eso tiene valor, pero el propósito es distinto, es más profundo, más eterno, más poderoso. El propósito no se mide en cifras ni en objetos, se mide en significado. Es aquello que, cuando cierras los ojos y piensas en tu vida entera, justifica el esfuerzo,
El sacrificio, las lágrimas y las heridas. Es lo que responde a la pregunta que nadie quiere enfrentar: ¿para qué estoy aquí? Piensa en la historia de Viktor Frankl, el psiquiatra austriaco que sobrevivió a los campos de concentración nazis. Allí vio cómo algunos prisioneros, aunque estaban al borde de la muerte, sostenidos apenas por un pedazo de pan duro y un sorbo de agua, lograban resistir porque tenían un propósito que los mantenía vivos. Algunos querían volver a ver a un ser amado, otros querían terminar un libro o un proyecto inconcluso, otros simplemente querían demostrar que su espíritu era indestructible. Y vio también cómo otros, al perder todo sentido, morían incluso antes de morir físicamente, porque sin propósito el alma se apaga y el cuerpo la sigue. Frankl escribió después que quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. Esa es la esencia del propósito: convierte el dolor en maestro, convierte la lucha en camino, convierte las lágrimas en semillas de futuro. Sin propósito, cada golpe parece injusto, cada pérdida parece inútil, cada fracaso parece definitivo. Con propósito, cada golpe es parte de un entrenamiento, cada pérdida se convierte en lección y cada fracaso se transforma en cimiento. Andrew Carnegie, el magnate del acero, comprendió en sus últimos años que su fortuna por sí sola no era suficiente. Acumuló más riqueza que casi cualquier otro hombre de su tiempo, pero entendió que si moría rico sin haber hecho el bien, habría fracasado. Entonces definió su propósito: entregar la mayor parte de su fortuna a la educación, a las bibliotecas, al conocimiento. Y lo cumplió con tanta pasión que su legado sigue vivo más de un siglo después de su muerte. Su propósito era más grande que su riqueza. Piensa en Nelson Mandela. Pasó 27 años en prisión, separado de su familia, condenado a trabajos forzados, humillado y privado de su libertad. Cualquiera habría salido de allí roto, lleno de odio, deseando venganza. Pero Mandela tenía un propósito: liberar a su pueblo, construir una Sudáfrica donde blancos y negros pudieran caminar juntos en dignidad. Ese propósito lo sostuvo en la celda, lo alimentó cuando no había comida, lo fortaleció cuando su espíritu se debilitaba. Y ese mismo propósito lo transformó en símbolo mundial de resistencia y reconciliación. Sin propósito, la vida se vuelve insoportable. Con propósito, incluso la cárcel puede convertirse en escuela, incluso la enfermedad puede convertirse en revelación, incluso la derrota puede convertirse en preludio de victoria. Pero, ¿cómo se encuentra el propósito? No se trata de leerlo en un libro ni de copiarlo de alguien más. Se descubre cuando te atreves a mirar hacia adentro y preguntas: ¿qué es lo que, aunque me costara todo, valdría la pena? Muchos huyen de esa pregunta porque obliga a reconocer prioridades reales. ¿Qué amas tanto que lo defenderías aún en la adversidad? ¿Qué causa, qué idea, qué sueño sería digno de tu vida entera? Esa respuesta no llega en un instante, pero comienza a revelarse cuando te escuchas de verdad. El propósito no siempre es grandioso en apariencia. No todos están llamados a liderar naciones o construir imperios industriales. A veces el propósito es criar con amor a los hijos, enseñar con pasión a los estudiantes, curar con compasión a los enfermos, crear arte que inspire, construir puentes entre comunidades, servir en silencio a quienes necesitan una mano. El tamaño del propósito no se mide por su fama, sino por su capacidad de dar sentido. Walt Disney, en el fondo, tenía un propósito sencillo: despertar alegría y esperanza en los corazones. Pero ese propósito, tan aparentemente simple, lo llevó a desafiar a banqueros, a resistir la ruina económica, a soportar críticas feroces. Su propósito era más grande que él mismo, y por eso sobrevivió a su propia muerte. Todavía hoy millones sonríen gracias a lo que él soñó. La pregunta es: ¿qué es lo que puede sostenerte a ti cuando la vida sea dura, cuando la enfermedad te toque, cuando la pobreza te visite, cuando la soledad te abrace? Porque si tu propósito es débil, se romperá ante la primera tormenta. Pero si tu propósito es auténtico, ningún huracán podrá arrancarlo de raíz. El propósito también se alimenta. No basta con descubrirlo una vez y olvidarlo. Hay que recordarlo todos los días, escribirlo, meditarlo, hablarlo, vivirlo en pequeñas acciones. Cada vez que actúas alineado con tu propósito, tu vida cobra más fuerza. Cada vez que lo traicionas, tu espíritu se marchita un poco más. La verdadera infelicidad no es carecer de placer, es carecer de propósito.
Mira la vida de Steve Jobs. No era un hombre perfecto, cometió errores, pero tenía un propósito que lo consumía: unir la tecnología con el arte, hacer productos que no solo funcionaran, sino que inspiraran, que fueran bellos, que tocaran la sensibilidad de las personas. Ese propósito lo sostuvo incluso cuando lo despidieron de su propia empresa, incluso cuando enfrentó la enfermedad que acabaría con su vida. Y gracias a ese propósito, su legado transformó industrias enteras. Así que escucha bien, la felicidad que resiste la dificultad no es una emoción pasajera, es un fuego constante que arde en quienes tienen un propósito claro. El dolor llegará, las pérdidas llegarán, la traición llegará, la muerte llegará, pero el propósito convierte cada uno de esos golpes en parte de una historia que vale la pena contar. Y cuando llegue el último día, no temerás, porque sabrás que tu vida tuvo sentido. La grandeza no se mide en cuanto acumulaste, sino en cuanto serviste a tu propósito. Y cuando el propósito es verdadero, hasta la dificultad más cruel se transforma en camino hacia la plenitud. Capítulo 6. La disciplina, el puente entre el sueño y la realidad. El mundo está lleno de soñadores, de personas que imaginan futuros brillantes, que dibujan en su mente vidas grandiosas, que se emocionan con visiones de éxito, de reconocimiento o de plenitud, pero lo cierto es que los sueños, por sí solos, son apenas humo que se desvanece si no encuentran el fuego que los sostenga, y ese fuego tiene un nombre: disciplina. Sin disciplina, la visión se convierte en fantasía, el propósito en deseo frustrado y la vida en un cúmulo de intentos inconclusos. La disciplina es el puente que conecta lo que sueñas con lo que vives, lo que imaginas con lo que tocas, lo que anhelas con lo que alcanzas. Muchos admiran las historias de los grandes personajes de la historia, pero pocos se detienen a pensar que lo que los distinguió no fue únicamente la genialidad, ni siquiera la claridad de su propósito, sino la disciplina feroz con la que trabajaron cuando nadie los observaba. Edison no inventó la bombilla por un golpe de suerte, sino por años de pruebas incansables, noches interminables en talleres oscuros, fracasos repetidos que habrían destruido la voluntad de cualquiera menos la de un hombre disciplinado. Henry Ford no revolucionó la industria porque tuvo una ocurrencia brillante, sino porque convirtió esa idea en procesos repetidos día tras día hasta perfeccionarlos. Walt Disney no construyó su imperio de sueños porque era un niño con imaginación, sino porque, detrás de cada animación y cada parque, había una disciplina despiadada, una constancia diaria que le permitió materializar lo que otros solo fantaseaban. La disciplina no es glamour, no es emoción, no es aplauso. La disciplina es repetición, esfuerzo, incomodidad, sacrificio. Es hacer lo que dijiste que harías incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando nadie te aplaude, incluso cuando la voz interior te susurra que sería más fácil rendirse. Es levantarte una hora antes para estudiar cuando el cuerpo pide dormir. Es decir no a las distracciones fáciles cuando el propósito exige concentración. Es continuar entrenando aunque el cansancio te arda en cada músculo. Es escribir una página más, practicar una vez más, repetir una vez más, aunque la mente grite que ya basta. Muchos creen que la disciplina es una carga, pero en realidad es la libertad más grande, porque el indisciplinado vive esclavo de sus emociones, de sus impulsos, de sus excusas. El disciplinado, en cambio, gobierna su vida, porque aunque las emociones cambien, aunque el cansancio llegue, aunque el entorno sea hostil, la disciplina lo sostiene. Y ese gobierno interior es el único que garantiza resultados. Piensa en los estoicos. Marco Aurelio, emperador de Roma, escribía en sus meditaciones que la vida no concede treguas, que el dolor, la traición y la injusticia siempre estarán presentes, pero que el hombre disciplinado tiene la capacidad de mantenerse firme, de cumplir con su deber, de gobernar su mente y su acción. Esa disciplina lo convirtió en uno de los gobernantes más recordados de la historia, no por la expansión de su imperio, sino por la solidez de su carácter. Mira también a los atletas olímpicos. Detrás de cada medalla que brilla en el podio hay años de disciplina silenciosa, entrenamientos en la madrugada, dietas estrictas, sacrificios sociales, repeticiones interminables. El público solo ve el momento glorioso de la victoria, pero no ve las horas de soledad, el dolor físico, los sacrificios personales. Sin disciplina, ningún talento habría brillado. La disciplina es la diferencia entre el estudiante que abandona la carrera y aquel que se gradúa,
entre el emprendedor que se rinde en el primer fracaso y aquel que construye una empresa que trasciende generaciones, entre el artista que se queda en bocetos y aquel que deja una obra maestra. La disciplina no siempre garantiza el resultado inmediato, pero siempre garantiza el crecimiento, y ese crecimiento acumulado es el que, tarde o temprano, abre las puertas del destino. Pero aquí viene la verdad incómoda: la disciplina duele. No hay forma de negarlo. Duele renunciar a placeres inmediatos por recompensas futuras. Duele levantarse temprano cuando el cuerpo pide más horas de sueño. Duele entrenar cuando los músculos están agotados. Duele escribir cuando la mente está bloqueada. Duele ahorrar cuando el corazón quiere gastar. La disciplina es un campo de batalla donde el yo de hoy se enfrenta al yo del futuro, y solo el que elige servir al futuro alcanza plenitud. Sin embargo, ese dolor es distinto del dolor de la indisciplina. El dolor de la disciplina es temporal, produce crecimiento, fortalece la voluntad y multiplica los resultados. El dolor de la indisciplina es permanente, produce arrepentimiento, estancamiento, mediocridad. Uno te hace más fuerte, el otro te encadena. Por eso la verdadera pregunta no es si sufrirás, sino qué tipo de sufrimiento eliges, el que forja o el que destruye. La disciplina también requiere humildad, porque implica aceptar que no hay atajos duraderos, que las grandes obras se construyen ladrillo a ladrillo, día tras día. Andrew Carnegie no levantó su imperio de acero en un año, fueron décadas de trabajo constante, decisiones firmes y reinversión paciente. Los hermanos Wright no volaron al primer intento, fueron años de ajustes, de estudios, de caídas, de disciplina en el aprendizaje. La paciencia es el rostro invisible de la disciplina. Y, sin embargo, hay algo más: la disciplina no es enemiga del gozo, como muchos creen. Quien es disciplinado no vive triste, vive en plenitud, porque cada día sabe que avanzó un paso hacia su propósito, que no traicionó su visión, que no se dejó vencer por la pereza o el miedo. La disciplina es la fuente de la verdadera autoestima, porque la confianza en uno mismo no nace de repetir frases positivas, sino de cumplir con lo que dijiste que harías. Cada vez que eres disciplinado, te demuestras que puedes confiar en ti, y esa confianza se convierte en poder. Recuerda esto: la vida no premia los deseos, premia las acciones. No importa cuán fuerte sea tu propósito o cuán brillante tu visión si no tienes la disciplina de levantarte cada día y trabajar en ella. El universo no responde a las intenciones, responde a la constancia. Mira la vida de Steve Jobs, obsesionado con los detalles, disciplinado en la perfección, capaz de repetir una presentación 100 veces hasta que cada palabra sonara exacta. Su disciplina era tan intensa que algunos lo consideraban tirano, pero sin esa disciplina jamás habría dado al mundo la revolución tecnológica que cambió la forma en que vivimos. Y piensa en Michael Jordan, considerado el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos. Su grandeza no estaba únicamente en su talento, sino en su disciplina brutal. Entrenaba más horas que nadie, repetía lanzamientos hasta la extenuación, convertía cada derrota en combustible. No era casualidad su éxito, era consecuencia de una disciplina incansable. Por eso, si quieres ser feliz incluso en medio de la dificultad, abraza la disciplina no como un castigo, sino como un privilegio. La disciplina es la llave que abre las puertas que el talento no puede. La disciplina es la garantía de que, aunque la vida te golpee, seguirás avanzando. La disciplina es el lenguaje secreto de los que transforman el mundo. Capítulo 7. La acción, el motor de la transformación. La historia de la humanidad no está escrita con pensamientos, ni con buenas intenciones, ni con sueños no realizados, sino con acciones. Cada puente que conecta ciudades, cada libro que se conserva en las bibliotecas, cada empresa que mueve el mundo, cada revolución que cambió el curso de las naciones, todo se levantó porque alguien, en algún momento, decidió actuar. Las ideas, sin acción, son como semillas guardadas en un cajón. Tienen potencial, sí, pero jamás se convertirán en fruto. El pensamiento crea posibilidades, la disciplina prepara el terreno, el propósito da sentido, la visión da dirección, pero solo la acción concreta hace que la vida cambie. El error de muchos es confundir movimiento con acción. No todo lo que cansa es productivo, no todo lo que llena la agenda transforma. Hay quienes pasan los días ocupados,
corriendo de un lado a otro, respondiendo correos, cumpliendo con tareas, asistiendo a reuniones, y al final de los años descubren que no han avanzado hacia ninguna parte. Estaban en movimiento, sí, pero no en acción significativa. La acción verdadera no es ruido, es impacto, no es correr sin rumbo, es caminar hacia lo esencial. Mira la vida de Henry Ford. Miles de ingenieros discutían teorías sobre cómo mejorar el transporte, pero Ford actuó. No se limitó a escribir memorandos ni a dibujar bocetos eternos, sino que puso manos a la obra, ensambló prototipos, probó, falló, corrigió, volvió a intentar. La acción imperfecta lo llevó más lejos que las ideas perfectas de quienes nunca pasaron de la discusión. Walt Disney pudo haberse quedado con el recuerdo doloroso de sus fracasos, pudo haberse rendido ante la quiebra o el desprecio de los banqueros, pero eligió actuar una y otra vez, dibujar aunque nadie creyera, insistir aunque nadie financiara. Y gracias a esa acción incansable, sus visiones dejaron de ser sueños para convertirse en mundos donde generaciones enteras encontraron esperanza. La acción es el terreno donde se prueba la autenticidad de tus palabras. Todos dicen que quieren cambiar, que quieren mejorar, que quieren más de la vida, pero muy pocos transforman esa declaración en acción diaria. Las palabras son baratas, la acción tiene costo, las palabras inflan el ego, la acción exige sacrificio, las palabras impresionan por un momento, la acción construye resultados eternos. Piensa en Abraham Lincoln, no se limitó a criticar la esclavitud en discursos vacíos, actuó con leyes, con decretos, con decisiones que pusieron en riesgo su vida y su presidencia. Andrew Carnegie no se quedó soñando con salir de la pobreza, actuó, trabajó en fábricas, aprendió contabilidad, ahorró cada moneda, buscó socios, invirtió con valentía. Martin Luther King no se conformó con predicar en una iglesia local, actuó en las calles, organizó marchas, desafió leyes injustas, aceptó cárcel y persecución. Cada uno entendió que sin acción, los sueños son solo humo que desaparece con el viento. La acción también tiene un enemigo sutil, la espera infinita de que llegue el momento perfecto. ¿Cuántas vidas se desperdician esperando a tener más dinero, más tiempo, más conocimientos, más contactos, más confianza? Esperan y esperan hasta que el tiempo se va y descubren demasiado tarde que nunca existirá el escenario ideal. Los hermanos Wright no esperaron a que la ciencia los aplaudiera ni a que la tecnología estuviera lista, actuaron con lo poco que tenían, experimentaron con madera y tela, arriesgaron su seguridad y pusieron en práctica lo que la mayoría solo debatía en teoría. El resultado fue que mientras los eruditos se burlaban, ellos volaban. La acción imperfecta vale infinitamente más que la inacción perfecta. No es el plan impecable lo que cambia vidas, sino el paso concreto, aunque sea torpe, aunque sea pequeño. Porque cada acción abre camino a la siguiente, y cada paso, por insignificante que parezca, te acerca más al destino que cualquier cantidad de sueños estáticos. La acción también demanda coraje, porque al actuar te expones al fracaso, a la crítica, al ridículo. Por eso muchos prefieren quedarse en la comodidad de la inacción, donde nada se pierde, pero tampoco nada se gana. La felicidad real, la que permanece incluso cuando la vida es difícil, pertenece a quienes se atreven a actuar aún con miedo. Edison no era valiente porque no sintiera temor al fracaso, sino porque actuaba a pesar de él. Mandela no era valiente porque no temiera morir en prisión, sino porque eligió actuar aunque el costo pudiera ser su propia vida. Recuerda esto, el dolor de actuar y fallar es siempre más ligero que el peso insoportable de no haber hecho nada. El fracaso puede corregirse, la inacción se convierte en arrepentimiento eterno. Muchos en su lecho de muerte no se lamentan de lo que intentaron y salió mal, sino de lo que jamás se atrevieron a intentar. La acción también exige consistencia. No basta con actuar una vez en un arrebato de entusiasmo. Cualquiera puede hacer algo una sola vez, los que transforman el mundo actúan día tras día, construyen hábitos, convierten la acción en disciplina cotidiana. Michael Jordan no se convirtió en leyenda por un partido brillante, sino por entrenar miles de horas, lanzar miles de tiros, repetir hasta el agotamiento. Steve Jobs no cambió la industria con una sola presentación, sino con años de perfeccionar cada producto, cada diseño, cada detalle. La acción aislada inspira, la acción repetida transforma. Pero no te confundas, actuar no siempre significa grandes gestos.
A veces la acción más poderosa es pequeña, silenciosa, invisible. Es elegir leer un libro en vez de perder horas en distracciones. Es ahorrar en vez de gastar lo que no tienes. Es ejercitar tu cuerpo cuando nadie te obliga. Es hacer una llamada para pedir perdón, escribir una carta, iniciar un proyecto, enviar una propuesta. Esos actos cotidianos, acumulados, son los que transforman una vida. Las catedrales se construyen piedra por piedra, no en un solo día. La acción verdadera, además, se contagia. Cuando alguien actúa con convicción, otros encuentran el valor de actuar también. Gandhi eligió actuar con resistencia pacífica, y millones lo siguieron. Rosa Parks eligió actuar quedándose sentada en un autobús, y su acto sencillo desató un movimiento que cambió leyes. Nunca subestimes el poder de una acción individual, porque puede encender una llama en corazones que creías dormidos. Así que entiende esto, la acción no es solo un paso, es el inicio de un legado. Cada día que actúas, aunque nadie lo vea, estás construyendo un futuro. Cada día que postergas, estás enterrando posibilidades que quizás nunca regresen. La vida es demasiado corta para vivir paralizado. Actúa hoy, aunque sea con miedo, aunque sea en pequeño, aunque no sepas con certeza el resultado. Porque lo único garantizado es que quien no actúa jamás cambia su destino. Y cuando llegue la dificultad, porque llegará, será la acción la que te sostenga. No las palabras de ánimo, no las intenciones bonitas, sino la memoria de que actuaste ayer, de que diste pasos, de que avanzaste. Eso te dará fuerza para actuar hoy. Y esa cadena de acciones diarias será tu felicidad, porque descubrirás que no necesitas esperar a que todo sea perfecto para vivir pleno, basta con moverte, basta con decidir, basta con actuar. La acción es el idioma universal de los que construyen futuro. Capítulo 8. La gratitud, la fuerza invisible que multiplica la vida. Hay una verdad que pocos aceptan con el corazón abierto: la felicidad no nace de tener más, ni de conquistar todo, ni de vencer cada obstáculo, sino de la capacidad de agradecer lo que ya tenemos incluso en medio de la carencia, de reconocer la grandeza de lo pequeño. De comprender que la gratitud es el acto revolucionario de transformar la realidad sin cambiar nada externo, porque cambia lo más poderoso, la interpretación interna. La gratitud es el filtro que convierte lo ordinario en extraordinario, lo doloroso en maestro, lo pasajero en eterno. En la historia de la humanidad encontramos héroes de la gratitud, hombres y mujeres que, en medio de la tragedia, supieron dar gracias, y esa actitud los elevó por encima de las circunstancias. Piensa en Ellen Keller, una niña que quedó ciega y sorda antes de cumplir 2 años. La mayoría habría considerado esa vida una condena, una existencia destinada a la oscuridad y al silencio. Sin embargo, Ellen, con ayuda de su maestra Ann Sullivan, eligió la gratitud, agradeció las manos que la guiaban, agradeció la posibilidad de aprender a leer con el tacto, agradeció la oportunidad de expresarse en un mundo que parecía cerrado para ella. Y esa gratitud la convirtió en escritora, activista, conferencista, símbolo de esperanza para millones. Donde otros habrían visto una tragedia sin redención, ella eligió ver un regalo, y esa elección fue su victoria. La gratitud no niega el dolor, pero lo resignifica. Viktor Frankl, encerrado en los campos de concentración nazis, privado de todo lo humano, observó cómo algunos prisioneros aún eran capaces de agradecer un rayo de sol que entraba en la barraca, una rebanada de pan compartida, una palabra de aliento. Esa gratitud, pequeña en apariencia, era en realidad un acto de resistencia, porque al agradecer, se negaban a que el enemigo les robara la última libertad, la de decidir su actitud frente a la vida. Frankl escribió que incluso en el infierno más oscuro se puede encontrar una chispa de sentido, y la gratitud es el acto de sostener esa chispa hasta que se convierta en llama. El error común es creer que la gratitud depende de tener mucho. Pero la historia demuestra lo contrario: quienes más agradecen no son siempre los que más poseen, sino los que mejor saben ver el valor de lo que poseen. Andrew Carnegie, al final de su vida, no agradecía la fortuna acumulada, sino la oportunidad de haber podido devolverla en forma de bibliotecas y proyectos educativos. Nelson Mandela, después de décadas en prisión, agradecía la oportunidad de haber aprendido paciencia, fortaleza y visión en la celda que parecía destinada a quebrarlo. Thomas Edison,
tras más de 1000 intentos fallidos, agradecía cada error porque lo acercaba a la solución. La gratitud no es consecuencia de la abundancia, es la causa de ella. La ciencia moderna confirma lo que los sabios de la antigüedad intuían: la gratitud reconfigura la mente y el cuerpo. Los estudios de psicología positiva muestran que quienes practican la gratitud regularmente duermen mejor, tienen menos estrés, se recuperan más rápido de la adversidad, fortalecen su sistema inmunológico y construyen relaciones más profundas. No es magia, es neurociencia. Cada vez que agradeces, tu cerebro libera dopamina y serotonina, neurotransmisores que elevan tu bienestar y entrenan a tu mente a buscar lo positivo. Así como la queja perpetua entrena el cerebro a ver lo negativo, la gratitud lo programa para detectar oportunidades, aprendizajes, bendiciones ocultas. Pero lo más importante es esto: la gratitud es la puerta de la felicidad incluso en la dificultad. Porque cuando agradeces, entiendes que la vida nunca te debe nada, que cada respiración ya es un milagro, que cada día es un regalo que no tenías garantizado. La queja parte de la ilusión de que mereces más, de que la vida te está robando algo. La gratitud parte de la sabiduría de que todo lo que tienes ya es más de lo que podías exigir. Mira a Walt Disney, quebrado, ridiculizado, traicionado, aún agradecía el don de imaginar. Esa gratitud alimentaba su visión y lo sostenía cuando los banqueros le cerraban las puertas. Mira a Henry Ford. En sus primeros intentos fracasó tantas veces que cualquier otro habría maldecido su destino, pero Ford agradecía las lecciones que le daba cada fracaso. Esa gratitud le permitió mantenerse en pie hasta revolucionar el mundo. La gratitud también tiene un poder transformador en las relaciones. ¿Cuántas familias, cuántas amistades, cuántas parejas se destruyen porque dejan de agradecerse mutuamente, porque comienzan a dar por sentado lo que el otro hace? La gratitud es el pegamento invisible que une corazones, porque cada vez que agradeces de manera sincera, el otro se siente visto, valorado, reconocido. La ingratitud, en cambio, erosiona lentamente todo vínculo, porque convierte el amor en obligación y el esfuerzo en carga. La gratitud es revolucionaria porque va en contra de la cultura de la escasez que domina al mundo moderno. Vivimos rodeados de mensajes que nos dicen que no somos suficientes, que no tenemos lo suficiente, que necesitamos más para ser felices. Y en esa carrera interminable, perdemos de vista lo que ya tenemos. La gratitud detiene esa maquinaria, porque cuando agradeces lo que tienes, recuperas la libertad de no ser esclavo de lo que te falta. Agradecer no significa conformarse, significa construir desde la abundancia, no desde la carencia. Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, escribió en sus meditaciones que cada mañana debía agradecer el simple hecho de despertar, de respirar, de tener un día más para cumplir con su deber. Y si un emperador, dueño de medio mundo, encontraba motivo de gratitud en algo tan básico, ¿cómo no lo encontraremos nosotros, que caminamos cada día sobre un suelo que no hicimos, respiramos un aire que no creamos y vivimos en un cuerpo que late sin que tengamos que ordenárselo? La gratitud también nos entrena para soportar la pérdida. Quien agradece cada momento con un ser querido, no sufre igual cuando llega la muerte, porque no se lamenta tanto de lo que no tuvo, sino que celebra lo que sí compartió. Quien agradece cada etapa de la vida, no se desespera cuando el tiempo avanza, porque comprende que cada arruga es testimonio de días vividos y no de tiempo perdido. Quien agradece incluso el dolor, aprende a verlo como maestro y no como verdugo. Si quieres ser feliz en todas partes, incluso en medio de la dificultad, practica la gratitud como disciplina diaria. No como un acto ocasional cuando todo va bien, sino como un hábito constante. Escribe cada mañana 3 cosas por las que agradeces, aunque sean pequeñas. Agradece el alimento en tu mesa, el techo sobre tu cabeza, la persona que te escucha, la oportunidad de aprender, la fuerza para levantarte. Hazlo incluso cuando sientas que no hay motivos, porque precisamente en esos días la gratitud tiene más poder. En la tormenta, agradecer es un acto de rebeldía, una declaración de fe, una señal de que tu espíritu es más grande que las circunstancias. La gratitud no cambia los hechos externos, pero cambia la manera en que los vives. Y cuando cambias tu manera de vivir los hechos, cambias tu vida entera. Por eso, los hombres y mujeres verdaderamente grandes no eran los que tenían todo, sino los que agradecían todo. Capítulo 9.
La adaptabilidad, el arte de renacer en cada cambio. La vida nunca permanece inmóvil, y aunque nuestro corazón a veces anhele estabilidad, aunque nuestra mente sueñe con certezas inamovibles, lo cierto es que todo en el universo está en constante transformación. El niño crece, la juventud se desvanece, los cuerpos se debilitan, los imperios caen, las tecnologías se renuevan, los mapas políticos cambian. Las creencias colectivas se alteran, las relaciones se transforman, y el que no aprende a adaptarse muere en vida mucho antes de que la muerte llegue en realidad. La adaptabilidad es, en esencia, la habilidad suprema del ser humano, el arte de renacer en cada cambio, de reinventarse en cada crisis, de convertir el caos en oportunidad. Los animales sobreviven gracias al instinto, los seres humanos, gracias a la adaptabilidad consciente. Charles Darwin, muchas veces malinterpretado, jamás dijo que sobrevive el más fuerte, ni siquiera el más inteligente. Lo que afirmó es que sobrevive el que mejor sabe adaptarse. Y esa ley no aplica únicamente a la biología, sino también a la vida personal, a las empresas, a las naciones y a los sueños individuales. No siempre triunfa el más talentoso, sino el que sabe ajustarse cuando el camino cambia. Mira la historia de Thomas Edison. Después de haber acumulado cientos de inventos, su laboratorio se incendió en 1914, destruyendo décadas de trabajo y millones en pérdidas. Cualquiera habría caído en la desesperación, maldiciendo al destino, llorando por lo perdido. Edison, en cambio, llamó a su familia para que observaran el fuego y dijo: «Miren, nunca volverán a ver un espectáculo como este. Todos nuestros errores se están quemando». Y en cuestión de semanas volvió a reconstruir su laboratorio y a producir inventos aún más importantes. Esa es la esencia de la adaptabilidad. En lugar de lamentarse por lo perdido, transformó la tragedia en liberación y oportunidad. Henry Ford también encarna este principio. Durante la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión, su empresa estuvo al borde del colapso varias veces, pero Ford entendía que los tiempos cambian y que lo que ayer funcionaba hoy podía ser obsoleto. En lugar de aferrarse al modelo viejo, se adaptó, innovó en procesos, cambió estrategias. Su legado no está solo en haber creado el automóvil accesible, sino en haber sostenido su imperio a través de décadas de transformaciones sociales y económicas. Y piensa en Walt Disney, cuyo primer gran estudio de animación quebró, que perdió personajes, que fue ridiculizado por críticos que no entendían su visión. Otro en su lugar se habría resignado a la derrota. Pero Disney tenía la adaptabilidad de quien convierte cada fracaso en semilla de algo nuevo. Cuando perdió a Oswald, creó a Mickey. Cuando la animación en blanco y negro se volvió insuficiente, apostó por el color. Cuando el cine parecía el límite, inventó el parque temático. Cada cambio externo era para él una invitación a reinventarse. Esa es la clave de la felicidad duradera, no resistirse a los cambios, sino adaptarse a ellos con la flexibilidad del agua, que no importa qué forma tenga el recipiente, siempre fluye y siempre encuentra camino. El que se aferra a lo que ya no existe se condena al sufrimiento perpetuo. El que aprende a soltar y renacer encuentra libertad en cada etapa. La adaptabilidad también es la fuerza que sostiene a los individuos frente al dolor personal. Piensa en Nelson Mandela. 27 años en prisión podían haber destruido a cualquiera, convirtiéndolo en un hombre lleno de odio o resentimiento. Pero Mandela decidió adaptarse a la prisión como escuela, no como condena. Aprendió paciencia, aprendió a conocer a sus enemigos, aprendió a gobernar su espíritu en lugar de rendirse al odio. Esa capacidad de adaptación lo convirtió en el líder que, al salir, no buscó venganza, sino reconciliación. La adaptabilidad, entonces, no es resignación. No es conformarse con lo que llega, sino transformarlo en algo nuevo. No es aceptar la derrota, sino usarla como material para el siguiente intento. No es quedarse en silencio ante la injusticia, sino encontrar nuevos caminos para combatirla. La adaptabilidad es activa, creativa, transformadora. El mundo moderno exige adaptabilidad como nunca antes. Las profesiones que hoy existen desaparecerán mañana, las tecnologías que hoy nos parecen revolucionarias quedarán obsoletas en una década, los sistemas económicos, políticos y sociales mutan constantemente. El que no aprenda a adaptarse quedará atrapado en un pasado que ya no existe. Las empresas que se niegan a cambiar mueren, las personas que se niegan a aprender quedan atrás,
Las sociedades que no evolucionan colapsan. Piensa en Kodak, la empresa que dominaba el mercado de la fotografía durante décadas. Tenían los recursos, el talento y la experiencia, pero no supieron adaptarse a la llegada de la fotografía digital, aunque irónicamente fueron ellos quienes inventaron una de las primeras cámaras digitales. No supieron abrazar el cambio, y su falta de adaptabilidad los condenó a la irrelevancia. En cambio, empresas como Apple o Amazon sobrevivieron y crecieron porque entendieron que la adaptabilidad es la nueva fuerza. Steve Jobs no se aferró a fabricar solo computadoras, expandió su visión hacia música, cine, comunicación. Jeff Bezos no se conformó con vender libros en línea, adaptó su empresa al comercio electrónico global, a la nube, a la inteligencia artificial. La adaptabilidad también tiene una dimensión personal y espiritual. Quien se aferra a la juventud sufre al envejecer, quien se aferra al pasado sufre al avanzar, quien se aferra a las personas sufre cuando se van. Pero quien se adapta celebra cada etapa, la niñez como descubrimiento, la juventud como expansión, la madurez como consolidación, la vejez como sabiduría. Quien se adapta no se amarga por la pérdida, agradece lo que fue y abraza lo que viene. La adaptabilidad es, en cierto modo, humildad. Humildad para reconocer que no todo está bajo nuestro control, que no todo saldrá como lo planeamos, que la vida nos doblará una y otra vez, pero también nos dará la oportunidad de levantarnos distintos. Es aceptar que la rigidez mata, que el árbol que no se dobla con el viento termina quebrado, pero el que se inclina sobrevive a la tormenta. También es creatividad, porque adaptarse no significa conformarse con menos, sino inventar nuevas maneras de lograr lo que parecía imposible. Es lo que hicieron los Wright, no podían volar como pájaros, así que crearon alas de madera. Es lo que hicieron millones de emigrantes a lo largo de la historia, llegaron a tierras desconocidas sin nada, y con adaptabilidad levantaron nuevas vidas. Es lo que hizo cada sobreviviente de guerras, de pandemias, de crisis, reinventarse. Si quieres ser feliz en todas partes, incluso cuando la vida sea difícil, tienes que convertir la adaptabilidad en hábito. Eso significa soltar rápido lo que ya no funciona, aprender rápido lo que el momento requiere, crear rápido nuevas formas de seguir avanzando. Significa no llorar eternamente por lo que se perdió, sino construir con lo que queda. Significa entender que la vida nunca será estática, pero tú puedes ser flexible sin perder tu esencia. La felicidad del rígido es frágil, porque depende de que nada cambie. La felicidad del adaptable es indestructible, porque sabe que todo cambia y aún así elige fluir. Capítulo 10. La resiliencia, la fuerza de los que nunca se rinden. La vida golpea. No con suavidad, no con delicadeza, sino con toda la violencia de lo inesperado, con la crudeza de lo que jamás imaginaste, con la brutalidad de aquello que pensabas que no podrías soportar. Golpea en forma de enfermedad, de pérdida, de traición, de fracaso, de pobreza, de soledad. Nadie escapa, porque la existencia humana no es un camino de rosas, sino un campo de batalla donde tarde o temprano caerás. Y ahí, en ese suelo frío, en esa oscuridad que parece definitiva, es donde se revela la virtud que distingue a los que son vencidos de los que se convierten en leyenda, la resiliencia. Resiliencia no es simplemente resistir, como un muro que soporta la tormenta, resiliencia es caer y levantarse con más fuerza, es ser herido y curarse más sabio, es fracasar y aprender tanto que el fracaso se convierte en escalón. Resiliencia es el arte de convertir la herida en cicatriz luminosa, el dolor en maestro, la derrota en semilla de victoria. El resiliente no niega el golpe, no finge que no dolió, pero se niega a que el golpe defina su destino. La historia está llena de resilience. Abraham Lincoln fracasó en negocios, perdió elecciones, enterró a seres queridos y cayó una y otra vez. Su vida parecía un catálogo de derrotas, y sin embargo, gracias a esa resiliencia inquebrantable, se levantaba después de cada caída. Esa fuerza lo llevó a convertirse en uno de los presidentes más recordados, un hombre que sostuvo a su nación en la crisis más sangrienta de su historia. No fue grande porque no cayó, fue grande porque nunca se quedó en el suelo. Mira también a Thomas Edison, 1000 intentos fallidos antes de iluminar el mundo. Cada fracaso habría sido suficiente para destruir la confianza de un hombre común, pero Edison era resiliente. Él veía cada intento no como un error, sino como un descubrimiento de lo que no funcionaba.
Su resiliencia estaba en su manera de reinterpretar el fracaso. Donde otros veían humillación, él veía progreso. Y esa mentalidad fue la que encendió las luces que hoy seguimos usando. Piensa en Walt Disney, quebrado varias veces, ridiculizado por críticos que le decían que no tenía imaginación, traicionado por socios que le arrebataron personajes. Cualquiera en su lugar habría abandonado. Él, en cambio, convirtió cada fracaso en un renacimiento. Su resiliencia no solo lo sostuvo, lo transformó en un creador capaz de soñar aún más alto. La resiliencia también se muestra en quienes soportan dolores personales indescriptibles. Nelson Mandela, tras 27 años en prisión, salió sin rencor, con un espíritu aún más fuerte, dispuesto a perdonar, a reconciliar, a construir una nación. Viktor Frankl, tras sobrevivir al horror de los campos de concentración, no solo se levantó, sino que transformó su experiencia en un libro inmortal que ha salvado millones de vidas. Ellen Keller, privada de vista y oído desde niña, no se resignó a la oscuridad, sino que desarrolló una vida plena, enseñando al mundo que los límites externos nunca son absolutos cuando existe resiliencia interna. La resiliencia no es innata, se cultiva. Cada vez que enfrentas una dificultad y eliges levantarte, tu resiliencia crece. Cada vez que caes y decides seguir, tu carácter se fortalece. Cada vez que soportas un dolor y eliges aprender en lugar de rendirte, estás entrenando la virtud que te permitirá sobrevivir a tormentas aún más grandes. El resiliente no nace, se forja en el fuego del sufrimiento. El error de muchos es creer que ser resiliente significa no sentir dolor. Pero el resiliente llora, sufre, grita, sangra. Lo que lo diferencia es que, después de todo eso, se levanta. La resiliencia no es ausencia de lágrimas, es la decisión de que las lágrimas no serán el final. También debemos entender que resiliencia no es terquedad ciega. No se trata de insistir siempre en el mismo error, de golpear eternamente la misma pared. Resiliencia es adaptarse, reinventarse, aprender. Es lo que hizo Henry Ford. Su primer intento de empresa automotriz fracasó, pero no insistió en repetir lo mismo. Aprendió, ajustó, cambió el modelo y después creó una revolución industrial. Resiliencia no es repetir, es reconstruir con más sabiduría. La resiliencia también es un acto de fe. Porque cuando todo se derrumba, necesitas creer, aunque sea un poco, que aún vale la pena levantarse. Esa fe puede ser en Dios, en un propósito, en un ser querido, en ti mismo. Lo importante es que exista algo que te diga, todavía no termina, todavía puedes seguir. Sin esa chispa, el dolor se convierte en cárcel. Con ella, el dolor se convierte en trampolín. La resiliencia, además, tiene un efecto expansivo. Cuando alguien es resiliente, inspira a los demás a serlo también. Los sobrevivientes de guerras, de tragedias, de catástrofes, con su capacidad de levantarse, muestran a los demás que es posible seguir adelante. Mandela inspiró a millones. Frankl transformó generaciones. Jobs, después de ser expulsado de Apple, volvió con más fuerza y cambió el rumbo de la tecnología. La resiliencia de uno se convierte en fuerza para muchos. Quien quiere ser feliz en todas partes necesita resiliencia, porque la vida siempre traerá dificultades. No puedes evitar las tormentas, pero puedes decidir cómo salir de ellas. El que no es resiliente se quiebra, el resiliente se dobla y se levanta más fuerte. El que no es resiliente maldice, el resiliente agradece. El que no es resiliente se rinde, el resiliente se reinventa. Recuerda siempre esto, no eres definido por las veces que caes, sino por las veces que te levantas. No eres el producto de tus fracasos, sino de tu capacidad de aprender de ellos. No eres la suma de tus heridas, sino la manera en que las conviertes en cicatrices que cuentan una historia de victoria. La resiliencia es la alquimia del alma, convierte el plomo del sufrimiento en el oro de la sabiduría. Y quien aprende ese arte no solo sobrevive a la vida, la conquista. Capítulo 11. El aprendizaje constante, la llama que nunca se apaga. Desde que el ser humano abrió los ojos en la prehistoria y observó el fuego por primera vez, desde que comprendió que podía tallar una piedra para convertirla en herramienta, desde que entendió que podía sembrar una semilla y esperar su fruto, la historia entera de nuestra especie ha sido una sucesión de aprendizajes.
Todo lo que hoy disfrutamos, la electricidad que ilumina nuestras casas, la medicina que cura nuestras enfermedades, la tecnología que conecta continentes, la música que atraviesa culturas, la filosofía que guía nuestras preguntas, no es otra cosa que el resultado acumulado del aprendizaje constante. Y así como la humanidad ha crecido porque nunca dejó de aprender, también cada vida individual florece o se marchita según su capacidad de aprender cada día. El aprendizaje constante no es un lujo intelectual, no es un pasatiempo para curiosos, no es un privilegio de universidades o de élites, es el oxígeno de la mente y del alma. El que deja de aprender empieza a morir en vida, porque se encierra en lo que ya sabe, se encadena a su propio pasado y se condena a la obsolescencia. El que aprende, en cambio, permanece siempre joven, porque cada día abre una nueva ventana, cada día se asoma a un horizonte desconocido, cada día se renueva. Mira la vida de Thomas Edison. Más allá de sus inventos, lo que lo definía era su insaciable hambre de aprender. No importaba cuántos fracasos acumulara, siempre los veía como aprendizajes, como pasos necesarios hacia un descubrimiento mayor. Él mismo decía, cada fracaso me acerca un paso más al éxito. No eran palabras de consuelo, eran la filosofía de alguien que entendía que el aprendizaje constante era más importante que cualquier triunfo inmediato. Henry Ford también comprendía este principio. Cuando le preguntaban cuál era el secreto de su éxito, solía decir que su mayor ventaja no era el dinero ni las fábricas, sino su disposición a rodearse de personas más inteligentes que él y aprender de ellas. Sabía que no podía saberlo todo, pero que podía aprender siempre. Y esa humildad para aprender fue la base de su imperio. Walt Disney, a pesar de ser un visionario, nunca dejó de aprender de sus propios errores. Cada película que producía, cada parque que diseñaba, era una lección. Su vida fue un taller perpetuo de aprendizaje. Y eso explica por qué sus creaciones siguen vivas, porque estaban nutridas de la capacidad de corregir, mejorar, reinventar. La resiliencia de la que hablamos en el capítulo anterior está profundamente ligada al aprendizaje constante, porque la verdadera resiliencia no es solo resistir el golpe, es aprender de él. El que se limita a resistir sin aprender repite sus errores, el que aprende convierte cada error en maestro y cada fracaso en escalón. La historia también nos muestra el precio de no aprender. Imperios que parecían eternos cayeron porque se negaron a evolucionar. Empresas que dominaban mercados desaparecieron porque se resistieron a aprender de los cambios tecnológicos. Personas brillantes se quedaron atrás porque pensaron que ya lo sabían todo. La rigidez mata, la curiosidad salva. La mente humana está diseñada para aprender. La neurociencia moderna lo confirma, la plasticidad cerebral nos permite crear nuevas conexiones neuronales hasta el último día de nuestra vida. Eso significa que nunca es tarde, que ningún cerebro está condenado al estancamiento, que cada día podemos aprender un idioma, una habilidad, una forma de pensar distinta. La biología misma nos grita que el aprendizaje es nuestra naturaleza. Los estoicos también lo sabían. Séneca escribía que mientras vivamos, debemos aprender a vivir. Marco Aurelio, en su posición de emperador, rodeado de poder, seguía escribiendo meditaciones para recordar que aún tenía mucho que aprender sobre la virtud, la paciencia, la justicia. Para ellos, el aprendizaje no era algo que terminaba con la juventud, sino una tarea eterna. El aprendizaje constante también alimenta la felicidad. Porque cada vez que aprendes algo nuevo, tu mente se expande, tu espíritu se enciende, tu percepción se amplía. Aprender es un acto de libertad, te libera de la ignorancia, de la repetición automática, de la esclavitud de los errores pasados. Aprender te da nuevas herramientas para resolver problemas, para crear belleza, para entender a otros, para comprenderte a ti mismo. Piensa en Nelson Mandela. ¿Cómo pudo sobrevivir 27 años en prisión sin volverse loco? Porque aprendió. Aprendió sobre sí mismo, sobre sus carceleros, sobre la política, sobre la naturaleza del poder. Usó la cárcel como escuela. Y cuando salió, salió no solo intacto, sino más sabio, más fuerte, más preparado para liderar. Aprender no siempre significa leer libros, aunque los libros son ventanas inmensas. Aprender también es escuchar a quien piensa distinto, observar a quien sabe más, practicar una habilidad nueva,
arriesgarse a un campo desconocido, aceptar la crítica y usarla como lección. Aprender es estar dispuesto a ser principiante una y otra vez, sin importar la edad ni la posición. El aprendizaje constante también es humildad. Porque para aprender debes aceptar que no lo sabes todo, que puedes estar equivocado, que alguien más puede enseñarte. El arrogante se encierra en su torre de certezas y desde allí mira al mundo con desprecio. El humilde se abre, reconoce su ignorancia y la transforma en sabiduría. Y es ese humilde, no el arrogante, el que realmente progresa. La felicidad que permanece en todas partes necesita aprendizaje constante, porque la vida siempre cambia. Lo que hoy sabes puede no servir mañana. Lo que hoy funciona puede fracasar en un año. Pero si aprendes, nunca te quedas atrás. Aprendes a adaptarte, a reinventarte, a renovarte. Aprendes a no temer al cambio, porque sabes que tienes la capacidad de crecer con él. Mira a Steve Jobs, fue expulsado de la compañía que había fundado. Podría haber quedado destruido, pero eligió aprender. Aprendió en Pixar, aprendió en Next, aprendió de sus errores pasados. Y cuando regresó a Apple, lo hizo con tanta sabiduría acumulada que transformó la empresa en una de las más poderosas de la historia. Su éxito no vino de evitar el fracaso, sino de aprender de él. La pregunta que debes hacerte cada día no es solo ¿qué logré?, sino ¿qué aprendí? Porque lo logrado puede perderse, pero lo aprendido te acompaña para siempre. El dinero puede desaparecer, los títulos pueden olvidarse, los aplausos pueden apagarse, pero lo que has aprendido se convierte en parte de ti, en tu verdadera riqueza. Por eso, si quieres ser feliz incluso en la dificultad, haz del aprendizaje un hábito diario. Lee aunque sea unas páginas, escucha aunque sea una idea nueva, practica aunque sea un pequeño ejercicio, reflexiona aunque sea unos minutos. Cada día puedes crecer un poco más, y ese crecimiento, acumulado, te transformará. El aprendizaje constante es la llama que nunca se apaga. Puede que tu cuerpo envejezca, puede que el tiempo te arrugue la piel, puede que la muerte se acerque, pero mientras sigas aprendiendo, tu espíritu seguirá joven, encendido, libre. Capítulo 12. La victoria interior, el camino hacia la felicidad en todas partes. La vida, en su esencia más profunda, no es una línea recta hacia la comodidad ni un recorrido plano hacia la abundancia. La vida es un campo de batalla donde cada día luchamos contra nosotros mismos, contra nuestras dudas, contra nuestros miedos, contra la inercia de un mundo que parece diseñado para distraernos, para domesticarnos, para convencernos de que somos más débiles de lo que en realidad somos. Y sin embargo, en medio de esa lucha, existe una verdad inquebrantable: el ser humano tiene la capacidad de ser feliz en todas partes, incluso en medio del dolor, incluso en medio de la pérdida, incluso cuando la vida parece oscura e injusta. Esa capacidad no es un regalo reservado a unos pocos, es un derecho universal, pero solo los que conquistan su interior logran ejercerlo. Ser feliz en todas partes no significa negar la dureza de la existencia, ni fingir optimismo superficial, ni tapar con sonrisas falsas el peso de las heridas. Significa mirar de frente la realidad, con toda su crudeza, y aún así decidir que no nos robará la paz. Significa entender que la felicidad no está en lo que sucede, sino en lo que elegimos hacer con lo que sucede. La felicidad no es ausencia de problemas, es presencia de propósito, no es ausencia de dolor, es presencia de gratitud, no es ausencia de cambios, es presencia de adaptabilidad, no es ausencia de caídas, es presencia de resiliencia. Mira a Lincoln, derrotado una y otra vez, pero siempre de pie, hasta convertirse en la voz que sostuvo a su nación en la guerra más cruel. Mira a Edison, fracasando más de 1000 veces, pero iluminando el mundo con su perseverancia. Mira a Mandela, 27 años en prisión, pero saliendo libre por dentro mucho antes de que le abrieran la celda. Mira a Helen Keller, privada de vista y oído, pero escribiendo libros que iluminaron mentes. Mira a Carnegie, que nació en pobreza, pero dejó al mundo bibliotecas que siguen regalando conocimiento. Todos ellos entendieron la misma verdad: la felicidad no depende de las circunstancias, sino de la victoria interior. Y esa victoria se conquista en 12 armas invisibles que hemos recorrido juntos. La mente, como primer campo de batalla, donde eliges sembrar fe o miedo.
La claridad, que ilumina la dirección y evita que vivas como hoja al viento. La visión, que te da un horizonte que arde en tu pecho incluso en la oscuridad. El propósito, que convierte las lágrimas en combustible. La disciplina, que transforma la intención en realidad. La acción, que convierte los sueños en hechos. La gratitud, que convierte lo ordinario en milagro. La adaptabilidad, que convierte la pérdida en renacimiento. La resiliencia, que convierte la herida en cicatriz luminosa. El aprendizaje, que convierte cada día en un nuevo nacimiento. Todas esas virtudes se entrelazan en una sola conclusión: la felicidad no es un lugar al que llegas, es la manera en que caminas. No es un destino, es un estado interior que llevas contigo a donde vayas. Por eso, quien conquista su interior puede estar en un palacio o en una celda, en la riqueza o en la pobreza, en la salud o en la enfermedad, y aún así permanecer feliz. Porque la felicidad auténtica no se alquila, no se compra, no se pide prestada, se cultiva desde adentro. El mundo te dirá que necesitas más para ser feliz: más dinero, más poder, más reconocimiento, más posesiones. Pero la historia te muestra que algunos de los hombres más infelices han sido los más ricos, y algunos de los más plenos han sido los que nada tenían. El secreto nunca estuvo en lo externo. Marco Aurelio lo sabía cuando, siendo emperador, escribía que la verdadera grandeza no está en gobernar tierras, sino en gobernar la mente. Epicteto lo sabía cuando, siendo esclavo, afirmaba que ningún amo podía encadenar su pensamiento. Tú también puedes gobernar tu vida desde dentro. Puedes despertar cada mañana y decidir que no serás esclavo del miedo ni de la queja, sino dueño de tu actitud. Puedes decidir que tu visión será más fuerte que tus dudas, que tu propósito será más grande que tus heridas, que tu disciplina será más constante que tu pereza, que tu acción será más poderosa que tu pasividad, que tu gratitud será más luminosa que tu tristeza, que tu adaptabilidad será más fluida que tus pérdidas, que tu resiliencia será más fuerte que tus fracasos y que tu aprendizaje será más inmenso que tus limitaciones. Ese es el verdadero secreto de ser feliz en todas partes: entender que no necesitas esperar a que la vida cambie para empezar a vivir plenamente. Puedes empezar aquí y ahora, en medio de tus circunstancias actuales, con las herramientas invisibles que ya están en tu interior. No importa si el mundo te aplaude o te ignora, si tienes mucho o poco, si enfrentas montañas o valles, si el camino es recto o tormentoso, siempre tienes el poder de elegir cómo caminar. Cuando llegue la adversidad, porque llegará, recuerda que no es tu enemiga, es tu entrenamiento. Cuando llegue la pérdida, recuerda que no es el fin, es el recordatorio de que cada instante cuenta. Cuando llegue la traición, recuerda que no destruye tu valor, sino que revela quien nunca mereció tu confianza. Cuando llegue la muerte, recuerda que no cancela tu vida, sino que la hace más valiosa. Y así, con esa conciencia, con esa fuerza, con esa sabiduría, vivirás cada día no como víctima, sino como creador. No como espectador, sino como protagonista. No como mendigo de felicidad, sino como dueño de ella. Porque la felicidad auténtica no está allá afuera, está aquí, en la manera en que eliges interpretar, responder y avanzar. El día que entiendas esto de verdad, descubrirás que ya eres libre. Libre de las comparaciones, libre de las excusas, libre del pasado, libre del miedo al futuro. Ese día comprenderás que tu vida no es una cadena de sufrimientos, sino un campo de oportunidades para crecer, amar, servir y dejar huella. Ese día serás feliz no porque todo sea perfecto, sino porque decidiste serlo en medio de la imperfección. Y cuando llegue el final, porque todo final llega, no lo temerás. Te irás con una sonrisa tranquila, porque sabrás que viviste con propósito, que luchaste con disciplina, que actuaste con valentía, que agradeciste con humildad, que te adaptaste con flexibilidad, que resististe con resiliencia, que aprendiste con pasión y que, por encima de todo, fuiste feliz en todas partes. Ese será tu legado. Esa será tu victoria interior. Esa será la prueba de que, incluso cuando la vida fue difícil, tú fuiste más fuerte.